Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y hermanos en Cristo. Ya esta es prácticamente la edición número 11, es decir, el video número 11 de esta serie que estamos grabando en este tiempo, que estamos emitiendo sobre discriminación o conciencia a la luz de la palabra divina, la palabra del Señor. Y hemos comenzado por decir en los anteriores videos no al odio, en primer lugar. Y en segundo lugar, no a la discriminación. Pero en tercer lugar, hemos dicho nítidamente no a la permisividad. Y vimos que Yeshua, es decir, el Señor Jesús, sí condenó la homosexualidad o sodomía en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. También estuvimos haciendo un reexamen muy somero de 1 Corintios capítulo 5, donde vemos que al mismo tiempo que hay un no a la discriminación, hay un no a la permisividad, como es lo que se pretende hoy en aras de la no discriminación, la no permisividad o la permisividad. Esto es lo que se pretende hoy, pero vemos que el apóstol Pablo es muy claro porque está de por medio de la santidad de Dios, no a la permisividad. Y comenzamos en el anterior video con el tema de sí a la regeneración o nuevo nacimiento. En cuanto a esta doctrina preciosa de la palingenesia o regeneración, porque esta es parte del Evangelio, la buena nueva, la buena noticia que nos viene de Dios, pues estuvimos viendo lo que nos enseña el apóstol Pablo allá en Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5. Porque en Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5, la inspirada pluma del apóstol de los gentiles nos dice claramente que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí queda muy en claro que hay una obra preciosa del Espíritu Santo que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Esto es obrado por el bendito Espíritu Santo de Dios. Hoy comenzamos por hablar en la continuidad de este asunto de sí a la regeneración o nuevo nacimiento, de el renacimiento o regeneración en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. En Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 3 al versículo 5, la palabra divina dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En 1 de Pedro 1:3 se nos dice que Dios nos hizo renacer o nos engendró a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La muerte de Jesús significó la disipación de toda esperanza que los apóstoles habían tenido en él. Y su resurrección significó el resurgimiento vivificante de ella. Y vamos a ver lo que nos dice en primer lugar Mateo, el capítulo 16, el versículo 16. Donde la palabra del Señor nos dice textualmente lo siguiente. Dice: Excúseme, estoy leyendo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, en el versículo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero en Juan capítulo 6, el versículo 68, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y este renacer a una esperanza viva se puede decir no solo de los apóstoles, sino también de todos aquellos que creen en el Señor Jesús y su resurrección. Tengamos en cuenta que si nosotros nos aplicamos a la palabra del Señor, esta palabra del Señor nos hace ver claramente el gozo que acompañó a la resurrección del Señor Jesús. Y en este aspecto, la palabra divina es muy clara que hubo un gran gozo, que hubo una gran alegría por la resurrección del Señor Jesús. Por eso, si la muerte de Jesús significó, repito, la disipación de toda esperanza que los apóstoles habían tenido en él como el Mesías prometido, y su resurrección, repito, significó el resurgimiento vivificante de ella. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, los ángeles bien podían haber escrito un gran cartel a la entrada de este mundo que dijera: quien aquí entre pierda toda esperanza. Pero por la resurrección de Jesucristo, la muerte fue vencida y la vida se hizo manifiesta. Y queda muy claro para todos que este ser regenerado para una esperanza viva no transcurre fuera de la fe en el Señor Jesús, como lo muestra el versículo 5 de este pasaje que estamos estudiando
que es Tito capítulo 1, porque el versículo 5 dice: por esta causa te dejé. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al versículo 5. El versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En consecuencia, queda muy claro, repito, para todos, que este ser regenerado para una esperanza viva no transcurre fuera de la fe en el Señor. Donde hay avivamiento de la fe por la predicación del Evangelio, allí hay también una esperanza viva, y la iglesia puede alabar al Señor gozosamente con la bendición petrina de este pasaje. Esto en cuanto al caso de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, a que nos habla de la regeneración o el nuevo nacimiento. Luego tenemos que entrar al tema muy interesante de Nicodemo y el nuevo nacimiento, allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, donde la palabra del Señor nos llega a presentar todo este diálogo tan interesante sobre el nuevo nacimiento entre Jesús y Nicodemo. Pero consideramos oportuno que esto sea objeto para el siguiente video, es decir, para el video número 12. Por lo tanto, mis estimados amigos y hermanos en Cristo, es un placer. Somos el Ministerio La Reforma Evangélica. Les habló su hermano Daniel Ardila Uribe, y les invito a que se suscriban a nuestro canal. Somos La Reforma Evangélica, Círculo Cristiano Bíblico. Allí nos pueden ver, pueden mirar toda la serie que hemos estado en este tiempo grabando, y les deseamos de verdad las más ricas bendiciones del Señor. También nos pueden llamar al número de celular 322-448-2093. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.